Bueno, hola, vamos a demostrar el teorema de valor medio, un teorema muy importante en cálculo. El enunciado sería el siguiente. Sea f una función continua en el intervalo cerrado AB y diferenciable en el intervalo abierto AB. Entonces, existirá un C perteneciente a AB tal que la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto sea igual a la pendiente de la recta que une los dos puntos AF de A, BF de B. Así dicho puede sonar un poquito raro, pero con un dibujo se ve mucho mejor. Lo que me está diciendo es lo siguiente. Tenemos entre A y B, tenemos una función que es continua, es decir, o debe ser una cosa más o menos así, ¿no? Continua. Va. Y además diferenciable, es decir, que la derivada de la función existe para todos los puntos del intervalo abierto a B. Vale. Entonces me dice lo siguiente. Entre A y B existirá algún C. Vamos a poner por ejemplo que está por aquí. Tal que la derivada de la función en ese punto, que ya sabemos que es la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto, ahí, es igual a la pendiente de la recta que une a el punto cuyas coordenadas son AF de A y BF de B. ¿Vale? Ok. Pues vamos a empezar. Vamos a definir la función h de x como la diferencia entre f de x y g de x, donde g de x es precisamente esta recta verde que tenemos aquí, la recta que une los puntos AF de A y BF de B. Esta recta la podemos expresar como f de A más la pendiente f de B menos f de A partido de B menos A por x menos A, ¿no? La función depende de x. Muy bien. Entonces esta sería la ecuación de la recta que pasa por f de A y BF de B. Vale. Y después tenemos esta otra función que hemos definido como h de x igual a f de x, que sería la recta negra menos la recta verde. Es decir, fijaos que verdaderamente h de x no es ni más ni menos que esto de aquí. ¿Vale? H de x tendríamos f de x, que es la recta negra, g de x, que es la recta verde, y voy a ponerlo con otro color,
la recta verde, la recta negra, y entonces h de x no sería ni más ni menos que la diferencia entre la recta negra y la recta verde. Vamos a poner h de x de color rojo, venga. H de x estaría aquí, que sería por la diferencia. Esto, ¿no? Estas alturas. Vale. Muy bien. Vale. Entonces tenemos que... Fijaos en lo siguiente. Fijaos que h de a es igual a h de b, que es igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Pues porque h de x es f de x menos g de x. Y claro, f de a menos g de a... Claro, g de a es f de a. Pues entonces f de a menos f de a, 0. Vamos a verlo. Fijaos. H de a es igual a f de x, que sería f de a, menos g de x. Y g de a sería f de a más f de b menos f de a partido de b menos a por x menos a, pero x hemos dicho que es a, ¿no? Pues a menos a, vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues fijaos, a menos a 0, esto se me limpia, entonces se me queda f de a menos f de a, que es igual a 0, ¿vale? Daros cuenta que el razonamiento es análogo para h de b, ¿vale? Si yo desarrollo h de b, pues me va a dar 0. Entonces, en resumen, h de a es igual a h de b, que es igual a 0. Muy bien. Pero es que además tenemos que, como h de x la hemos definido como f de x menos g de x, donde ambas funciones son continuas en a, b y diferenciables en a, b, entonces tenemos que h de x es continua en a, b y diferenciable en a, b, ¿vale? Ya sabéis que si sumas dos funciones continuas o restas dos funciones continuas, la función resultante es continua, ¿vale? Y de la misma manera, si sumas dos funciones diferenciables, pues la función que saldrá también es diferenciable, ¿vale? Entonces, diferenciable en AB. Vale. Por lo tanto, tenemos esto, y además tenemos que h de a es igual a h de b, que es igual a 0. Muy bien, pues entonces tenemos las hipótesis para poder decir que por el teorema de Role, tenemos que va a existir algún número c en el intervalo AB tal que la derivada de la función en c va a ser igual a 0, ¿vale? El teorema de Role. Estamos utilizando como instrumento para poder probar el teorema del valor medio. ¿Vale? Entonces tenemos que por el teorema de Role esto es cierto. Vale. Vamos a desarrollar h' de c. Pero para eso primero vamos a encontrar la derivada de h. La derivada de h sería la derivada de f de x menos g de x, ¿no? Vale. Y la derivada de esto, de una resta, sería la derivada de esta cosa menos la derivada de esta cosa. Vale. La derivada de f', de f, pues lo vamos a dejar así, anotado. Menos la derivada de g. G que hemos dicho que era. G hemos dicho que es f de a más f de b menos esta cosa de aquí, ¿no? G. Vale. Y la derivada de esto, ¿qué sería? F de a constante. La derivada de esto sería f de b menos f de a partido de b menos a. Vale, y hemos dicho, entonces, h' sería esto, ¿no? Vale, por lo tanto, h' de c sería igual a f' de c
menos f de b menos f de a partido de b menos a. Y hemos dicho que esto es igual a 0, ¿no? Pues el teorema de Role, ¿vale? Oye, pues vamos a despejar para la derecha. F' de c es igual a f de b menos f de a partido de b menos a. Y ya está. ¿Veis? ¿Ok? Entonces tenemos que existe un c perteneciente a b tal que f' de c es igual a la pendiente de la recta que pasa por el punto cuyas coordenadas son a f de a y el punto cuyas coordenadas son de f de b. Y aquí estaría demostrado el teorema de Role. El teorema, perdón, del valor medio. Utilizando como instrumento el teorema de Role. Y las propiedades de la suma de funciones continuas y la suma de funciones diferenciables, etc.